Te voy a hacer una analogía. ¿Qué tal si alguien que tú amas y alguien que te ama a ti pudiera ser el ejemplo de un padre que tiene una enfermedad terminal y se tiene que ir, tiene que fallecer? Hola hermanos, el Señor les bendiga. Le damos las gracias por estar nuevamente en el canal, le damos la bienvenida a toda la familia de Oración Viva. Les extiendo un saludo de parte de mi esposo. Queremos decirle que los amamos mucho, que los extrañamos mucho y que estamos orando para poder volver a vernos pronto. Si tú eres de los que se está conectando por primera vez a este canal, también te damos la bienvenida y te seguimos invitando y animando a compartir con nosotros en cada video que será de gran bendición para tu vida. Seguimos en nuestra serie Como Jesús y sé que como ha sido de gran bendición para mi vida, para ustedes también debe estarlo siendo. Ya hemos visto amar como Jesús, servir como Jesús y hoy vamos a hablar de ganar como Jesús, ganar o evangelizar como Jesús. Entonces vamos a estar leyendo la Biblia y durante toda la prédica va a estar con traducción al lenguaje actual o TLA. Entonces los invito a buscar en su Biblia Mateo 9:36 al 38. Mateo 9:36 al 38, vamos a leer. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles la buena noticia. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan la buena noticia con toda esta gente. Me llama mucho la atención de este pasaje de la Biblia la palabra compasión. Fue algo que Jesús sintió y que definitivamente nosotros también debemos sentir. ¿Qué significa la palabra compasión? Lo estuve investigando y no es más que un sentimiento de tristeza que se produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar el dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Para plantear este tema de ganar como Jesús, tenemos que recordar el primero, que fue amar como Jesús. Porque ¿cómo vamos a anunciar el Evangelio o cómo vamos a evangelizar si no amamos? Entonces debemos amar profundamente a cada persona, tanto a los que conocemos como a los que no conocemos. Una señal de que el Espíritu Santo ha transformado nuestras vidas es que nosotros suframos cuando alguien sufre, lloramos cuando alguien llora y nos ponemos tristes cuando alguien está triste. Y eso es muy importante. A veces es muy fácil que usted se ponga triste si ve a su hijo llorando o a su hijo enfermo. Pero ¿qué tal si va pasando por la calle y entonces ve a alguien sufriendo? ¿Usted sentiría el mismo dolor? Cuando hemos sido transformados por el Espíritu Santo, nosotros vamos a sentir compasión, que fue lo que Jesús sintió. En esta sociedad actual estamos tan llenos de maldad que es más probable que nosotros nos alegremos por la tristeza de alguien a que nos pongamos tristes si alguien está triste. ¿Y por qué pasa eso? Yo he estado pensando cuando estaba escribiendo este tema. Y una de las cosas es porque nosotros nos hemos encargado de juzgar los actos de los demás, cosa que a nosotros no nos corresponde. Eso solamente le corresponde a nuestro Dios. Una de las cosas que me ha servido durante toda mi vida es hacerme esta pregunta en distintas ocasiones. Y siempre me pregunto, ¿qué haría Jesús? En este caso, ¿qué hizo Jesús en el pasaje que acabamos de leer? Jesús sintió compasión por todas esas personas, que las llama que parecía que fueran ovejas sin pastor. Y para mí alguien, o esta frase, ovejas sin pastor, es alguien que no tiene rumbo, que no tiene dirección. Y esto es lo que está sucediendo hoy en día, y es que las personas se están encargando de buscar a través de las redes sociales en este confinamiento muchas noticias, distracción, juegos, cosas para que a ellos les produzca paz, pero simplemente no se las produce, porque solamente la paz la puede dar nuestro Dios. Jesús dijo que eran muy pocos los que anunciaban la buena noticia y que necesitábamos orar para que vinieran más personas a anunciar esta buena noticia. Entonces, te hago una pregunta.
¿Tú eres de esos discípulos que estaban orando para que vinieran más personas a anunciar la buena noticia? ¿O tú eres de esos de los que están de este lado? En otras palabras, ¿te encuentras anunciando la buena noticia? ¿Te encuentras evangelizando o aún no te animas? La invitación es primeramente para que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo y así podremos tener esa compasión que Jesús tuvo. Esta oración la vamos a estar realizando al final de la prédica para que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Quizás a estas alturas de la prédica tú estés diciendo, Dai, pero ¿cómo yo voy a evangelizar si ahorita estamos en cuarentena y no podemos salir? Yo no puedo ir de casa en casa a llevar la palabra. Entonces vamos a compartirte 3 claves con las que tú vas a poder llevar el mensaje. Estas 3 claves te van a cambiar a ti y no solamente va a ser para este periodo de cuarentena, sino que las vas a poder usar después, cuando ya podamos salir de casa en casa a llevar la palabra del Señor. Pero por ahora vamos a grabarnos estas 3 claves que te compartiré a continuación. Entonces, 3 claves para ganar como Jesús. La primera clave, anótala. No mires la apariencia ni la condición social. Y vamos a estar leyendo una historia muy conocida por nosotros, que es la de Zaqueo. Pero vamos a estar extrayendo algunas cosas que de repente nosotros no nos habíamos dado cuenta. Y para eso vamos a leer Lucas 19 del 2 al 10. Lucas 19 del versículo 2 al versículo 10. Vamos. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió, desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Entonces, recordando lo que el título de la clave es no mires la apariencia ni la condición social. Y algo que Jesús hacía muy bien, como todas las cosas que hacía, era no mirar estas cosas. Él compartía con todos. Entonces yo te quiero invitar a ti hoy que si tú quieres ganar como Jesús, simple y llanamente debes estar con todos, no debes discriminar a nadie. Entonces, no mires si la persona es bajita, si la persona es alta, si la persona tiene dinero o si la persona no tiene dinero. Y una de las cosas que me llama la atención de este pasaje también es que hubo gente que criticó a Jesús. Y quiero hacerte una comparación por qué estarías tú dispuesto a hacer por Jesús. Y cuando yo estaba en la universidad, muchas personas me decían, Dai, pero si tú eres cristiana, ¿por qué te juntas con personas que no son cristianas? Y yo siento que ¿qué estaría yo dispuesta a hacer por Jesús si solamente me la paso con cristianos? Siempre te van a criticar por con quien tú estés. Entonces tú lo que tienes que hacer es estar con ellos, así como Jesús estuvo con todos, porque nosotros tenemos algo que dar a todos. Entonces, si solamente estamos para darles a los que ya tienen el Espíritu Santo, entonces ¿de qué sirve el ganar como Jesús? Vamos a estar con todos sin importar lo que la gente diga. Así como Jesús fue a la casa de Zaqueo, nosotros también tenemos que ir a las casas de todos aquellos que necesitan la palabra de Dios. Vamos con la segunda clave. Y la segunda clave es aprovechar el tiempo y los momentos. Vamos a estar leyendo Marcos 10, 46 al 52. Marcos 10 del versículo 46 al versículo 52. También es una historia bastante conocida por nosotros y es la historia de Bartimeo, pero te la recuerdo hoy. Vamos. Jesús y sus discípulos pasaron por la ciudad de Jericó y al salir de allí mucha gente los siguió. Junto al camino estaba sentado un ciego que pedía limosna. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí, empezó a gritar, Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame.
La gente empezó a reprender al ciego para que se callara, pero él gritaba con más fuerza todavía: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Entonces Jesús se detuvo y dijo: Llámelo. La gente llamó al ciego y le dijo: No tengas miedo, ven que Jesús te llama. El ciego tiró su manto y de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, haz que pueda yo ver de nuevo. Jesús le dijo: Puedes irte, estás sano porque confiaste en Dios. En ese momento, el ciego pudo ver de nuevo y siguió a Jesús por el camino. A mí me encanta esta historia, y más en este tema que estamos hablando de ganar como Jesús, porque simple y llanamente Jesús no se tenía que parar a sanar a Bartimeo. Jesús ya estaba haciendo algo, él iba de camino a hacer algo que también era importante, pero él se detuvo. Y esto es muy importante porque nosotros debemos darnos cuenta que cuando nos acercamos a Dios, sea para pedirle una ayuda, para orar, para darle las gracias, para pedirle que nos sane, el Señor no te dice: no, lo hago mañana o no, lo hago más tarde. El Señor siempre está dispuesto a ayudarnos. Entonces nosotros debemos imitar eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros debemos ser como Jesús. Y si Jesús se detuvo para ayudar a Bartimeo, ¿nosotros en qué nos vamos a detener? Nosotros debemos detenernos también. No es como que no, yo voy a evangelizar el sábado a las 4, que ya me invitaron a la iglesia. No es así, hermano. Nosotros como cristianos somos cristianos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Todo el tiempo tenemos que estar dispuestos a hablar de Jesús. Entonces, si a usted se le presenta la oportunidad, porque se le va a presentar, porque el Señor se encarga de eso, de ponerle a la gente en el camino que tanto necesita una palabra, entonces usted tiene que estar dispuesto y disponible, como dice la segunda clave. Tenemos que aprovechar el tiempo y cada momento. Usted lo que va a hacer es que cuando se le presente la oportunidad, ore por ese enfermo. Cuando usted se le presente la oportunidad, dé una palabra de ánimo. Cuando usted se le presente la oportunidad o usted cree el momento también, hable ánimo, hable esperanza y comparta con cada persona, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con esta clave también? Vámonos con la tercera clave. La tercera clave se llama predicar con el ejemplo. Y para esto vamos a leer Juan 6:38. Predicar con el ejemplo, Juan 6:38. Dice nuestro Señor Jesús: No bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios, mi Padre, pues Él fue quien me envió. Hemos escuchado acerca de predicar con el ejemplo tantas veces, pero yo siento que pocas veces nos hemos sentado a pensar qué significa predicar con el ejemplo. Y no es solamente predicarle a las personas que conocemos o con las que compartimos. Como hablamos anteriormente acerca del tiempo, nosotros debemos predicar con el ejemplo en todo tiempo. Y por eso puse este versículo. ¿Por qué? Porque si Jesús, siendo el Hijo de Dios, estando aquí en la tierra, Él cumplió con eso. Él dijo: yo no he venido a hacer lo que yo quiera, yo he venido a obedecer a Dios. Entonces nosotros también debemos obedecer a Dios en todo lo que nosotros hacemos, así como lo hizo su Hijo Jesús. Él podía hacer otras cosas, pero simple y llanamente no lo hizo porque Él era obediente. Y una de las claves de esta clave es la obediencia. Entonces vamos a seguir el mejor ejemplo de todos, vamos a predicar con el ejemplo y vamos a ser como Jesús. Vamos a reflexionar un poco acerca de estas tres claves. Y me gustan estas tres claves porque las podemos poner en práctica en cada momento. Es algo que podemos hacer durante la vida diaria y no es un manual que usted va a tener para cuando vaya a evangelizar el sábado a las 4 con los hermanos de la iglesia. Es algo que usted va a poder hacer todo el tiempo. Entonces, podemos ver que en estas tres claves, a través de pequeños detalles, de pequeños ejemplos, es que está una gran bendición. Y vamos a hacer un resumen. En la primera clave, acerca de no mirar la apariencia ni la condición social, vemos la historia de Zaqueo. El solo hecho de que Jesús compartiera con Zaqueo no solamente salvó a Zaqueo, sino que salvó a toda su familia. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que al compartirle una palabra a alguien, no solamente fueran salvos ellos, sino que fueran salvos toda su familia, como en el caso de Zaqueo? Zaqueo fue muy afortunado, solamente porque Jesús fue a su casa. En el segundo ejemplo,
acerca de aprovechar el tiempo y los momentos, vemos cómo la vida de Bartimeo cambia totalmente. ¿Y gracias a qué? Gracias a un pequeño acto, porque eso era un pequeño acto, simplemente detener la agenda de Jesús para sanarlo. Y Bartimeo no solo fue sano externamente porque recibió la vista, que era lo que él pedía, sino que también obtuvo sanidad interna, porque nuestro Señor Jesús lo hizo salvo y dice al final de la historia que Bartimeo siguió a Jesús. Y en la tercera clave vemos cómo predicar con el ejemplo, por eso lo coloqué, porque no hay otro ejemplo mejor que nosotros podamos seguir que el de Jesús. Entonces nosotros vamos a predicar con el ejemplo en la iglesia, a nuestros familiares, en la universidad, en el centro comercial, con nuestros amigos y aún con los que no son nuestros amigos, con los que están en la cola. Cuando todos se pongan a pelear, usted no pelea. Cuando todos se pongan a dar malas noticias, usted da buenas noticias. Y así predicamos con el ejemplo y somos como Jesús. Entonces, te voy a hacer una analogía. ¿Qué tal si alguien que tú amas y alguien que te ama a ti pudiera ser el ejemplo de un padre que tiene una enfermedad terminal y se tiene que ir, tiene que fallecer? ¿Qué hace esa persona antes de morir? Quizás llama a sus hijos y les dice: mira, hijo, te pido que si yo no voy a estar, trabajes y mantengas a tu madre. O hijo, te pido que te encargues de los negocios. O hijo, te pido de que ayudes a tus hermanos menores. Y ahora te pongo la analogía con el Señor Jesús. El Señor Jesús lo crucifican, Él resucita y antes de ascender con el Padre, Él le dice a sus discípulos, solamente les hace una solicitud a final de Mateo 28 y les dice: id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Este fue el último deseo de nuestro Señor Jesús y creo que no le hemos dado la importancia necesaria que esto conlleva, porque ¿qué tal si nuestro Padre nos dice eso? Id y haced discípulos, y nosotros a veces andamos por la vida y creemos que como nosotros somos salvos, los demás no lo necesitan. Y tanto como le importó a Jesús, debe importarnos a nosotros. Entonces te invito a ganar como Jesús y hacer lo que Él pidió de último que nosotros hiciéramos. Veamos la importancia que esto tiene y seamos como Jesús, ganemos como Jesús, llevemos las palabras de ánimo a tantas personas que la necesitan. Compartamos de corazón, compartamos sinceramente lo que hemos recibido de nuestro Señor Jesús y así podremos ganar más personas, podremos tener un cambio en esta sociedad y la gente podrá darse cuenta de que en nosotros hay algo totalmente distinto al resto de la población. Entonces te animo a que lo hagas y compartas con todas las personas la buena noticia de la salvación. Al principio del mensaje te dije que para sentir esa compasión que Jesús sintió y poder ganar como Jesús teníamos que estar llenos del Espíritu Santo. Por eso en este momento vamos a realizar una sencilla oración que me gustaría que tú repitieras conmigo. Señor Jesús, en esta hora te damos muchas gracias por esta palabra que nos diste. Permite que quede guardada en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, yo quiero ganar como tú ganaste. Yo quiero ganar personas para ti. En esta hora te pido, Espíritu Santo, que entres a mi corazón. Yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y mi suficiente Salvador. Padre, inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a que así como yo llegué, otras personas puedan llegar a tu camino. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ahora vamos a hacer un paréntesis aquí. Como ya veníamos diciendo, hemos realizado retos. En esta de ganar como Jesús también tenemos un reto. Es un reto un poco diferente a los anteriores, pero también está muy chévere y que podemos hacerlo y va a ser bastante divertido. El reto consiste de dos partes. La primera parte es algo personal. Nosotros vamos a cambiar durante esta semana, vamos a hacer un gran esfuerzo, porque sé que no es fácil, pero vamos a hacer un gran esfuerzo por cambiar nuestra queja por agradecimiento. Y las malas noticias las vamos a cambiar por buenas noticias o palabras de aliento, así sea donde estemos, con nuestra familia, en la cola, con nuestros vecinos. Acuérdense que tenemos que quedarnos en casa, pero igual lo vamos a aplicar. La segunda parte del reto y más dinámica, no sé si ustedes han visto que en Instagram se están subiendo unas plantillas. Nosotros vamos a realizar una plantilla
para poder realizar el reto. Nosotros vamos a realizar unas plantillas que vamos a dejar en nuestro historias destacadas del perfil de Instagram. Ahí va a estar. En esa plantilla, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a ser la primera en realizarlo para que ustedes lo vean, así que estén pendientes de lo que yo voy a realizar. Pero consta de que usted, como usted es un hijo de Dios y usted sabe cuáles son las palabras de ánimo y usted sabe qué es lo que tiene que transmitir, esa plantilla va a tener un círculo. En ese círculo usted va a colocar un mensaje de aliento. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Abajo va a tener un circulito, que en ese círculo dice reto A. Vamos a retar a 3 personas. El primero va a ser etiquetar a la página de la iglesia en Instagram, que es SI Adoración Viva. Y segundo, vamos a retar a 2 personas más. Por ejemplo, reto a Luis y reto a Laura. Luis y Laura sucesivamente van a etiquetar a una persona, van a poner una palabra de aliento diferente y etiquetan a la página de la iglesia más 2 personas más. Y así sucesivamente se va a ir regando a través del Instagram una palabra de aliento para todas las personas. Y está muy fácil porque la compartimos en nuestras historias, algo que siempre hacemos. Así que estén atentos a la publicación de la plantilla y no se limite. Usted puede hacer una, puede hacer 2, puede hacer 3. Esa planilla va a estar en blanco, así que si usted se anima a poner una plantilla todos los días con una palabra de ánimo, lo puede hacer. Acuérdese de poner al Instagram de la iglesia porque nosotros lo vamos a estar colocando en nuestras historias también. Bueno, hermanos, les doy muchas gracias a todos por haber compartido conmigo. Les doy los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches, sea la hora a la que usted se está conectando. Le damos las gracias por estar aquí, por haber escuchado esta palabra. Les invitamos a escuchar todas las palabras que están antes en el canal, que también van a ser de gran bendición para su vida. Espero que esta le haya gustado, haya sido de bendición y que usted pueda compartirla. Abajo de este video, en la descripción, vamos a estar dejando nuestras redes sociales. Los invitamos a seguir dando palabras de ánimo, los invitamos a quedarse en casa y a estar orando unos por otros. Quiero que sepa que los amamos, que los bendecimos y que los extrañamos mucho. Hasta luego.